Fuerza. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana. Vamos a aligerar también hoy nuestra presentación porque tenemos un invitado muy especial que tiene, gracias a Dios, una propuesta que hacerle a nuestro país. Digo gracias a Dios porque en los últimos tiempos, y cuando digo los últimos tiempos me refiero a los últimos años, hemos tenido prácticamente una suerte de desierto lleno no de arena sino de consignas y muy pocas propuestas. Del lado del régimen lo que hay es represión y propaganda por los lados del sector opositor, fundamentalmente consignas a veces muy bien intencionadas, a veces inspiradas en las mejores intenciones, pero solo eso, consignas. Muy pocas propuestas, muy pocas ofertas propositivas acerca de lo que hay que hacer en primer lugar para lograr el cambio político y mientras se logra el cambio político para tratar de aliviar el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo venezolano. Una de estas muy pocas propuestas ha formulado el economista, hombre público, referente de opinión, Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez ha estado planteando la necesidad de hacer con el petróleo algo más de lo que se está haciendo hoy, que es presenciar su desaparición prácticamente como locomotora fundamental de la economía venezolana. Ha hecho algunos planteamientos. Estos planteamientos, hay que decirlos, han sido, yo no diría que copiados, pero en todo caso se han producido planteamientos que son similitudes, caricaturas a veces. Por eso es muy importante tener claro qué es un acuerdo petrolero humanitario y cuál es la diferencia entre eso y programas precarios de supuestos canjes de petróleo por alimento. Tenemos en línea a Francisco Rodríguez porque precisamente ayer se publicó el documento de el acuerdo petrolero humanitario. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. ¿Cómo estás? Saludos a todos tus clientes. Sí, efectivamente nosotros ayer presentamos el papel de trabajo del acuerdo petrolero humanitario. Y este trabajo, que yo he venido trabajando con un equipo técnico bajo la Asociación Petrolero por Venezuela, es un planteamiento de un programa que parte de un acuerdo político, un acuerdo entre las partes del conflicto político, para proteger a los venezolanos y en particular a los venezolanos vulnerables de los efectos colaterales de la crisis política. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país ha habido problemas de manejo, de despilfarro, de corrupción. O sea, hay muchas razones por las que hemos llegado aquí. Pero en este momento vamos a tratar tanto cómo salimos de aquí y está, por supuesto, el tema de trabajar en el cambio político que tú señalaste, pero también cómo nosotros hacemos para lidiar con esta situación que la gente vive día a día, que está causando, literalmente en este momento está causando muertes. Es impresionante el número, la forma en la que han aumentado casos de muertes por inanición, por ejemplo, de niños que llegan sencillamente que no han podido comer. Esos casos se están multiplicando y la pregunta es qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudarnos. Y eso, y digamos, hay que entender que tú no le puedes decir a los venezolanos, tú no les puedes decir a esos niños y a las familias de los niños, mira, ustedes tienen que esperar hasta que Maduro se vaya. O sea, está muy bien de que la gente se concentre de traer el cambio político, se concentren en lograr ese cambio político, pero al mismo tiempo tenemos que hacer algo para ayudar a los venezolanos. La idea de un acuerdo petrolero humanitario es que Venezuela pueda recuperar algo que ha perdido como consecuencia de la crisis política. A partir de enero de este año, Venezuela no tiene acceso al mercado petrolero estadounidense.
Y eso quiere decir que ha perdido 400.000 barriles de mercado y eso son una cantidad gigantesca de dinero. Eso valdría 8.000 millones de dólares. Para darte una idea de las dimensiones, nosotros estamos estimando que este año las importaciones de alimentos y de medicinas del país serían de 1.100 millones de dólares. O sea, estamos hablando que la cantidad de recursos que se ha perdido y que se podría utilizar es de 7 veces la cantidad que se está importando alimentos y medicinas. Y claro, mucha gente dirá, bueno, pero Chávez no lo está utilizando eso, están usando otras cosas. Maduro pues no le interesa utilizarlo en comida. Y ahí está el punto, ahí está el quid, que es que precisamente nosotros podemos crear un sistema donde esos recursos se puedan obtener, pero donde esté obligado a dirigir la comida, pero no porque el Maduro va a cumplir la obligación, que sabemos que él nunca cumple con las obligaciones que asume, sino porque esto se haría bajo un sistema con supervisión de la comunidad internacional, con administración de programas por agencias de ayuda humanitaria, de forma totalmente despolitizada, técnica, o sea que Maduro no tendría el control de los recursos. Esa es la esencia del planteamiento. Recuperemos esos recursos, comencemos en acuerdo entre las partes, por supuesto, entre Maduro, Guaidó y el gobierno de Estados Unidos, a exportar de nuevo petróleo de Estados Unidos, pero utilicemos eso para comprar alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, solamente alimentos, medicinas y bienes esenciales, para atender la crisis humanitaria venezolana bajo supervisión internacional, bajo control de la Asamblea Nacional y con un sistema de distribución totalmente despolitizado mediante agencias de ayuda humanitaria y del sector privado del país. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano, que está al frente de la Fundación Petróleo Humanitario, que está promoviendo este acuerdo de petróleo humanitario que ya hemos escuchado podría implicar en un plazo más bien breve el multiplicar por 7 la cantidad de alimentos y medicinas que entren al país mediante un mecanismo que permitiría que el control, la distribución de esos alimentos no estuviera en manos de ninguna de las facciones políticas, hay que decirlo. No solamente que no esté en manos del gobierno, sino que no esté en manos de ningún actor político que utilice eso para hacer propaganda, sino en manos de actores internacionales, de organizaciones no gubernamentales, de aquellos instrumentos que tienen y mecanismos que tienen probada experiencia en el campo. Francisco, tenemos entendido que has hecho tú una suerte de gira europea promoviendo este planteamiento, después que en los propios Estados Unidos has interactuado con actores importantes vinculados a los espacios de toma de decisión. ¿Cómo ha sido recibido este planteamiento en Europa y en Estados Unidos? Sí, nosotros hemos estado haciendo un trabajo efectivamente de hablar con las autoridades a estos niveles, tanto en Europa como en Estados Unidos, y conversar con los distintos actores, no solo los gobiernos, sino también a las organizaciones, a la sociedad civil, a los distintos movimientos políticos, por ejemplo el Partido Demócrata en Estados Unidos, y los círculos que debaten las políticas públicas. Y creo que hemos logrado bastante. Hemos tenido un conjunto intenso de reuniones. Muchas de esas reuniones son como deben ser, son reuniones de carácter privado. Nosotros no estamos ahí para sacar una foto. Hay mucha gente que le encanta hacer esas giras y entonces publicar una foto. Y la verdad que logra uno la foto, bueno, mostrar que estuviste al lado de alguien importante, pero en realidad lo importante, lo relevante es el progreso que nosotros podemos hacer en empujar y alentar iniciativas específicas, concretas. Nosotros hemos tenido reuniones y te puedo hablar más bien de los resultados de ellas. Por ejemplo, el ministro José Borrell, que es el ministro saliente del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, pero no saliente porque no lo tiene para ese puesto, sino porque lo han mandado para un puesto muchísimo más alto. Él es el próximo comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Este es esencialmente
dentro de 2 semanas, a ser el canciller de la Unión Europea, que ya en política exterior de la Unión Europea. Algunos estarán familiarizados con el nombre de Federica Mogherini, que fue la que le ha precedido en ese cargo. Bueno, Borrell va a tomar esa posición, y Borrell efectivamente hizo hace unos días un pronunciamiento ya público a favor de esta iniciativa. Nosotros también, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, he hecho varias visitas al Congreso, he hablado con legisladores, y tuvimos hace 2 semanas también un artículo de opinión escrito por el senador Chris Murphy, demócrata del estado de Connecticut, también pidiendo un programa de este tipo. La semana pasada también tuvimos al columnista Nicholas Kristof del New York Times. Este es uno de los columnistas fijos del New York Times, una de las figuras más escuchadas en términos de la discusión de políticas públicas, y efectivamente publicó un artículo también avalando la iniciativa. El martes, el lunes de la semana que viene, yo voy a estar en el Washington Office for Latin America. El Washington Office for Latin America es una organización sin fines de lucro que ha hecho un trabajo extraordinario en términos de defender la causa de los derechos humanos en Venezuela, trabajando con organizaciones no gubernamentales en Venezuela, denunciando los abusos, no solo en términos de represión, sino también en términos de violación al derecho a la alimentación, por ejemplo. Y el Washington Office for Latin America va justamente a hacer de la presentación nuestra del acuerdo petrolero humanitario, del proyecto, del de trabajo, lo que se llama en inglés el white paper del acuerdo petrolero humanitario. Y estos son solo algunos de los que se han venido expresando y que han venido tomando posición. Y lo que sí te puedo decir, te puedo anticipar, es que en los próximos días vamos a ver aún a más personas de alto nivel en Estados Unidos, en Europa, y espero que también en Venezuela, tomando posición a favor de esta iniciativa. Ahora, tú hablabas del contraste con la idea de petróleo por alimentos, y el manejo que se hace de esto es algo con lo que hay que ser bien cuidadoso, porque hay gente que ha hecho las propuestas, que las ha adoptado de forma bien intencionada, pero también hay algunos que yo creo que lo están viendo de forma no tan bien intencionada. Y aquí quiero explicar una diferencia crucial, y los que quieran entrar en nuestra página web www.oilforvenezuela.org, o pueden ver los links a través de nuestras redes, Twitter, @FRC. Lo que verán es una explicación de la diferencia entre un programa de petróleo por alimentos tradicional con el acuerdo petrolero humanitario. Y el programa de petróleo por alimentos tradicional, que fue el que se intentó admirar, hay que entender que ese programa tuvo muchos problemas. Primero tuvo problemas de corrupción, y por eso Naciones Unidas nombró una comisión, la Comisión Volcker, que diseñó los pasos para evitar la corrupción en modelos como estos, que es lo que nosotros estamos tomando como punto de partida. Nosotros incorporamos plenamente las recomendaciones de la Comisión Volcker. Además, hay un tema esencial, que es que en el caso de Irak, en ese momento, no había 2 gobiernos, había solo uno, y era el gobierno de Saddam Hussein. A la gente no le gustaba, pero era el gobierno reconocido de Irak. En el caso venezolano, nosotros tenemos 2 gobiernos. Tenemos uno que controla la producción de petróleo, y otro que es el de Guaidó, que controla el acceso a los mercados estadounidenses, que controla las cuentas de PDVSA del Banco Central en Estados Unidos. Entonces, se requiere un acuerdo entre estas 2 partes, donde no hablo de las interpretaciones o tergiversaciones malintencionadas. Nosotros hemos visto como personas del régimen del Nicolás Maduro han dicho que sí, que ellos están listos para participar en un programa de petróleo por alimentos, y que ya tienen listo una cierta cantidad de barriles que van a enviar a esto. Bueno, pues ya va. Esto tiene que ser parte de un acuerdo, y por eso es que se llama acuerdo petrolero humanitario y no programa de petróleo por alimentos. Eso tiene que ser parte de un acuerdo con Juan Guaidó y con Estados Unidos. O sea,
Si el gobierno dice que va a poner barriles en un programa de petróleo por alimentos, si eso no está acordado con Juan Guaidó, eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza y probablemente no pasa. Entonces, eso es lo primero sobre lo que hay que estar alerta. Pero lo segundo es que en el caso del programa de petróleo por alimentos tradicional, como el presidente Antonio Irak, como había un solo gobierno, el gobierno tenía control sobre la distribución de alimentos. Y eso es algo que nosotros hemos dicho que no se puede permitir en Venezuela. Y nuestra organización no avala ni avalará jamás una propuesta que no contemple la distribución despolitizada. Si lo que el gobierno Maduro está planteando es exporte de petróleo y de los recursos para ellos comprar alimentos a través de la estructura corrupta, que ya ha sido revelada de todo el entramado financiero para robar a través de la compra de personas del gobierno, o para distribuirlo a través de una bolsa class, que está muy bien, son llenan una necesidad de la gente, pero lo hacen con un odioso condicionamiento político, donde la gente tiene que participar en las manifestaciones del gobierno, tiene que ponerse su camisa roja, tiene que ir a entregar su carnet de la patria en el momento que van a votar, y todos esos elementos de condicionamiento político van a desaparecer totalmente de nuestro programa. Entonces aquí, si bien nosotros estamos decididos y enfocados en esta iniciativa, hay que tener mucho cuidado de que no nos metan gato por liebre, de que no nos metan un programa distinto a un programa diseñado para jugar por el gobierno. Ahora, aquí hay algo muy importante, que es que este programa solo se hace con la autorización de la comunidad internacional. Solo es posible con la autorización de Juan Guaidó y con la autorización de Estados Unidos, que tiene que dictar una excepción humanitaria de las sanciones petroleras. Eso lo que quiere decir es que cuando se despliegue el programa que nosotros estamos planteando, aquí va a haber un cuerpo de inspectores de la comunidad internacional que van a estar verificando cómo se distribuyen los alimentos. En el momento en que si Maduro llega a violar eso y llega a tratar de apropiarse de esos alimentos para su condicionamiento político, entonces inmediatamente ahí se pararía el programa y se suspendería hasta que se restableciese el pleno funcionamiento. Entonces, en realidad, esto es lo que yo creo, a mí me parece, digamos, en ese sentido, interesante, no sorprendente, pero sí algo que indica que tenemos que trabajar. Que la acogida que le ha dado la comunidad internacional a esta propuesta, los actores que te venía señalando, es en cierto sentido más rápida que la que le han dado los sectores tradicionales de la oposición venezolana. Y creo que eso es entendible, y es entendible que, bueno, hay primero una concentración en la prioridad política, que así debe ser, de lograr un cambio político, y también una desconfianza de lo que puede pasar en cualquier acuerdo con el gobierno. Pero aquí lo que es importante entender es que la esencia de este acuerdo es, sí, restablecer los ingresos necesarios para pagar alimentos y medicinas, pero con la condición que el gobierno entregue la distribución de alimentos. Entonces, esto es una conquista de las fuerzas democráticas venezolanas, la despolitización de la entrega de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos lograr, y este es un avance muy concreto, en quitarle poder al gobierno de Maduro y en utilizar la presión internacional para el bien de los venezolanos, para lograr algo a través de qué va a significar, que va a haber más alimentos, va a haber más medicinas, que la gente va a poder llenar sus necesidades, satisfacerlas y no estar pasando las penurias que están pasando en este momento, y que al mismo tiempo vamos a poder quitarle control concreto al gobierno, que no le vamos a poder quitar el poder todavía, y yo soy de los que quisiera que pudiésemos hacerlo, pero también creo que debemos ser realistas y entender que eso todavía no se ha dado. Y está bien, pero vamos a quitar algo muy importante, que es la capacidad que ha utilizado de forma criminal a lo largo de los últimos años de chantajear a los venezolanos con el control político del acceso a la alimentación. Francisco, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos, esta madrugada del jueves 28 de noviembre. Interesantísima esta precisión y vamos a seguir muy pendientes del desarrollo de esta propuesta. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para todos.
era Francisco Rodríguez, el economista Francisco Rodríguez. Él fue alto funcionario del Bank of America, fue creador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional y en la actualidad se desprendió de su cargo de economista jefe en Torino Capital para asumir esta suerte de cruzada en función del acuerdo petrolero humanitario para, en el marco de la confrontación política por la conquista del poder, para desplazar del poder al régimen de Maduro, sin embargo, buscar alternativas que permitan aliviar el peso de la crisis sobre los hombros de los venezolanos y en particular de los más frágiles desde el punto de vista económico y social. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos explorando iniciativas, opciones, alternativas de luchadores democráticos, de gente que está absolutamente comprometida en la lucha y en el esfuerzo para desplazar del poder al régimen de Maduro, pero gente que entiende que al mismo tiempo hay que hacer también todo lo posible para aligerar el costo de la crisis, el peso de la crisis de los hombros de los más necesitados, de los más frágiles desde el punto de vista económico y social en nuestro país. Hay un aspecto, una dimensión muy importante de la crisis, más allá del tema alimentario que acabamos de tocar con Francisco Rodríguez, es la crisis eléctrica. Yo sé que para los caraqueños esto puede sonar, digamos, no exótico, pero sí no tan urgente. Pero apenas usted sale de Caracas, te encuentras con una realidad en la que hay entre 5 y 12 apagones diarios, estés tú donde estés en el resto del país. Y en algunos lugares, como Maracaibo y San Cristóbal, la situación es sencillamente un apocalipsis. Hay una propuesta para, repito, en el medio de la crisis, sin parar de movilizarnos, sin parar de hacer intentos por salir de esta desgracia, avanzar en la construcción de soluciones parciales a esta situación. Sobre todo, repito, en lugares como Maracaibo, San Cristóbal, Nueva Esparta e incluso en parte del estado Miranda. El detalle de esto nos lo va a dar un luchador democrático a carta cabal, el diputado Elías Mata, que nos va a explicar en qué consiste esta situación. Elías, ayer vimos unas declaraciones tuyas en Panorama, en su edición electrónica, por supuesto. ¿Podrías aclararle a la opinión pública y a la audiencia de Radio Caracas Radio qué significa esta propuesta? Buenos días, Chuy. Gracias por permitirme comunicarme con todos tus radioescuchas a través de este importante medio. Bueno, esta es una propuesta que ha venido trabajándose desde hace aproximadamente 4 meses, tratando de construirla, porque no es fácil en este ambiente de tanta conflictividad política. Pareciera que los problemas de la gente a veces se nos olvidan, ¿no? En el caso de Zulia hay que entender que nosotros como Estado, lo mismo que el Estado Táchira, no nos hemos recuperado desde el primer apagón. Es decir, desde marzo la situación en el Zulia y en el Táchira es bastante precaria. Es decir, por ejemplo, en el Zulia todavía se mantienen
racionamientos de 6 y 12 horas al día. Sí, o racionamientos que son todos los días, no es que es un apagón, no. Además de las fluctuaciones de bajones de electricidad, tenemos este componente adicional de racionamiento, lo mismo en muchas zonas del estado tal. Frente a eso, bueno, este gobierno no ha sido capaz de recuperar el sistema como tenía que haberlo recuperado. Y bueno, este desastre nos lleva a que tuvimos que empezar a explorar iniciativas. Una de ellas es a través de los recursos que tiene la República en la CAF, como organismo multilateral que puede financiar proyectos de este tipo, que atiendan problemas de los servicios públicos de los ciudadanos. En contacto con la CAF y explorando todo este mecanismo de crédito, bueno, hemos hecho una propuesta, una ley especial que para un crédito por 350 millones de dólares para atender específicamente 5 estados del país. En orden de problemas, pues, Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y partes del estado Miranda, que también tienen algunos racionamientos en la zona Guarenas, Guatire, que ahí se sufre bastante también. Entonces, la idea de este proyecto es hacer un conjunto de inversiones en estos estados. Por supuesto, la mayor inversión está en el caso de Zulia, porque como estamos en la parte final del sistema interconectado nacional, es decir, la electricidad que viene desde Juli, nosotros estamos en la cola. Y por supuesto, lo que se libere en Zulia va a ayudar a compensar todo el sistema nacional. Para el Zulia se está planteando instalar 8 máquinas de arranque rápido. Es una tecnología que existe hoy en día. Estas máquinas van a garantizar proveer al Zulia unos 240 megavatios nuevos generados allí en el Zulia, y además de eso se va a mejorar una de las turbinas que está parada en Termo Zulia, que es la turbina número 2, para generar otros 150 megavatios. Es decir, a través de este proyecto, lo que se aspira es que al Zulia se le incorporen unos 390 megavatios. Eso es una cuarta parte de lo que está necesitando, de lo que consume el Zulia en este momento aproximadamente. Eso, por supuesto, va a mitigar la situación que existe en el Zulia, va a bajar de manera importante los racionamientos y va a permitir que haya una mediana, comencemos a tener una mediana calidad de vida. Ya vamos para 9 meses, chivo. La ciudad, ¿verdad? No sé qué ha ido últimamente, pero la ciudad está, de verdad, es está dolor, pues. Es una ciudad que parece una ciudad fantasma. Luego de las 4 de la tarde, el comercio ha caído en más del 75%, es la verdad, porque cómo funciona sin electricidad. El sistema de distribución de agua potable también se para porque no hay luz. Es decir, el tema de la gasolina es un drama en el Zulia. Es decir, hay una suma de situaciones que de verdad ha hecho la vida en el Zulia muy fuerte. Esta es la situación. Por eso nosotros insistimos en este proyecto de ley. Por supuesto, este proyecto de ley también va a mejorar el sistema eléctrico del estado Táchira y del estado Mérida, que están sufriendo también. Ahí se van a invertir cerca de unos 64 millones de dólares para recuperar megavatios que están aquí ya, pero que hay que hacer unas inversiones para recuperarlos. Lo mismo se va a hacer en el estado Nueva Esparta, donde también se va a hacer unas inversiones pequeñas, pero que son importantísimas para incorporar una cantidad de megavatios suficientes para mejorar la situación en el estado Nueva Esparta, igualmente en el estado de Miranda. Y hay además un apartado que es importante, de aproximadamente más de unos 26 millones de dólares para recuperar las plantas termoeléctricas de los hospitales, porque en este momento, ante las fluctuaciones del sistema eléctrico nacional, a cada rato los hospitales se quedan sin luz. Entonces hay plantas que están allí que hay que recuperar, y este proyecto incorpora eso también. Estamos conversando con el diputado Elías Mata, que nos está explicando las características, los detalles de este programa de una ley de emergencia eléctrica para tratar de aliviar. Ajá, te escuchamos. Una cosa muy importante, Chuba. Allí nosotros hemos acordado que quien va a administrar los recursos y quien va a dirigir el proyecto es el PNUD, que es un órgano de la Organización de Naciones Unidas, a objeto de garantizar de que los recursos se inviertan adecuadamente en lo que se acordó, en que se haga un proyecto que de verdad se ejecute, que se
hagan las inversiones adecuadamente, que se hagan las licitaciones que se tengan que hacer para que haya transparencia y que el PNUD garantice que este proyecto se ejecute de manera correcta. Así también va a haber una comisión especial donde va a haber imputados, va a haber gente de la sociedad civil, gente que le haga seguimiento al proyecto y garantizar que los recursos se ejecuten adecuadamente. Esa precisión es importantísima, Elías. Finalmente, una pregunta obvia a propósito de la viabilidad, de la factibilidad de este proyecto. El financiamiento de la Corporación Andina de Fomento pasa porque el régimen de Maduro lo solicite y porque la Asamblea Nacional lo apruebe. Es decir, si bien el proyecto está diseñado para que el control de los recursos sea un control técnico con supervisión internacional, es decir, que el régimen de Maduro no pueda ponerle mano a esos recursos, es también claro que para que sea factible, para que sea viable, es necesario que haya algún nivel de acuerdo político previo para viabilizarlo. ¿Cómo se ha avanzado en función de eso? Porque es que los niveles de, como tú decías al principio, de polarización política, de conflicto político, a veces evitan que algunos actores piensen en el bien común. ¿Cómo se ha avanzado en eso, Elías? Mira, yo parto de lo siguiente. Ante la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Yo dudo que haya un venezolano que se oponga a un proyecto de este tipo, que es medianamente aliviarle un poco la vida a la gente. Y en segundo lugar, yo en el grupo de Boston, yo no pertenezco al grupo de Boston, pero ahí hay un grupo de diputados, donde hay diputados del PSUV, y ellos mismos presentaron, digamos, avalaron este proyecto, lo enviaron, por cierto, enviaron una comunicación a la Asamblea Nacional. Es decir, yo pido que nadie se oponga a esta ley. Este es un endeudamiento del país que se va a ejecutar para aliviar la situación a los ciudadanos venezolanos ante esta crisis del servicio eléctrico que existe en Venezuela. Elías, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos. Gracias a ti, Chugo, y éxitos en tu programa, ¿verdad? Gracias por permitirme comunicarnos. Un gran abrazo, Elías. Era esta voz que ciertamente nos trae este mensaje de aliento. Elías Mata, diputado por el Estado Zulia, planteando lo que sería este programa de acuerdo parcial en función de solventar la crisis eléctrica, sobre todo en estos estados tan terriblemente afectados. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión. Después de haber escuchado estos dos segmentos del programa, donde no hay consignas, donde no hay improperios, donde no hay insultos de una parte hacia la otra, sino que hay propuestas para avanzar en temas claves para el país. Uno, el drama alimentario. Otro, la crisis eléctrica. Vamos ahora a conversar con una activista ciudadana que, acaba de pasar 3 días intensos de trabajo en el contexto de un evento que aquí conocimos a través de Maquimar León, la concertación feminista. Este es también otro aspecto clave de los esfuerzos por superar la crisis en Venezuela, porque la mujer es no solamente la mitad del país, sino además su mitad más activa
la mitad que, por ejemplo, el ámbito académico hace más y mejor presión, se gradúa más rápido y con mejores notas. Y en el ámbito laboral se ejerce también con mayor asertividad, desempeñando y resolviendo problemas con mucha más eficiencia a veces que sus colegas masculinos, obteniendo en muchas ocasiones ingresos menores y no teniendo la misma capacidad de acceso a las posiciones de dirección, tanto en el sector público como en el sector privado. Todo eso fue abordado en el contexto de este evento llamado la Concertación Feminista. Tenemos en línea a Luisa Kislinger para que nos detalle cuáles fueron las conclusiones de este evento y cómo esto puede ser parte de este esfuerzo de todos, de este esfuerzo nacional por superar la crisis. Luisa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Hola, Chugo. Gracias por la oportunidad y gracias por tu interés en nuestro evento y en este tema tan importante. Sí, ayer en la tarde concluimos la Concertación Feminista. Como tú muy bien señalas, fueron 3 días intensos de numerosas actividades. Tuvimos 16 actividades paralelas, tuvimos una ponencia central a cargo por parte de una invitada internacional, Magdalena García, que vino desde México. Nos habló de economía feminista, de políticas públicas y las agendas globales, y cómo el tema de género está ahí reflejado y cómo el tema de género tiene que ser incorporado toda la mirada económica y de desarrollo de los países. También tuvimos a las profesoras Alba Carocio y Rosa Paredes de la Universidad Central de Venezuela hablando también sobre la economía de los cuidados. Y te puedo decir que fueron 3 jornadas, 3 días muy exitosos, muy emocionantes. Tuvimos más de 150 participantes diariamente en los espacios del Foro 21 en la Castellana. Y además creo que la gran conclusión y lo más enriquecedor de estos 3 días fue no solamente la diversidad de temas que pudimos analizar y pudimos ver, porque tuvimos, como te digo, tuvimos 16 actividades paralelas, o sea, tuvimos 2 bloques, 2 bloques en la mañana del martes, 2 bloques en la mañana en la tarde del martes y 2 bloques en la mañana del miércoles, con actividades que se realizaban al mismo tiempo. Sino que revisamos muchos temas, pero también creo que la gran conclusión es que vinieron personas de todos los signos políticos, de todos los signos ideológicos, personas que vemos el feminismo desde un lado y desde otro, desde la práctica, desde la teoría, desde la mirada. Por ejemplo, ayer Agaglia Berluti conversó en la tarde sobre el tipo de feminismo que ella promueve y cómo ella analiza la cultura pop y cómo el feminismo está allí, cómo podemos inspirar a las niñas para que sean, no solamente sean madres y sean cuidadoras, sino que puedan también salir de ese rol estereotipado y puedan ser escritoras, astronautas, lo que ellas quieran ser. Y también tuvimos a Mariana García de Faldas en Revolución hablándonos del trabajo que ellas vienen haciendo, el tema de la interrupción del embarazo en Venezuela. Entonces tuvimos gente de diversos ámbitos, con diversas visiones, pero todas unidas por el interés en los derechos de las mujeres y en echar para adelante esta agenda común en esta Venezuela que nos tocó y en la Venezuela que está por venir. Fue un espacio de reconocernos, de reencontrarnos, de tendernos la mano por encima de las divisiones arbitrarias ideológicas y político-partidistas. Fue, como lo dice el nombre, un espacio para concertar y para volvernos a ver y a reconocernos. Estamos conversando con Luisa Kislinger. Ella es una de las activistas ciudadanas, una de las activistas feministas que participó en este evento denominado Concertación Feminista y nos trae esta excelente noticia. Este evento escapó a las garras de la polarización, de la conflictividad interpartidista y se plantea cómo hacer entre todas y todos esfuerzos por resolver problemas que sí son en primera instancia de las mujeres, pero que si no tienen resolución son un problema del país, son un problema de la humanidad. Voy a citar apenas uno,
el tema del feminicidio. Luisa, hoy nos dice la primera plana del diario La Voz, uno de los pocos rotativos impresos que aún circulan en nuestro país, que una mujer asesinada en Ocumare se ganaba la vida como taxista, y en la misma noticia, en el mismo bloque, nos hablan de otra venezolana asesinada, pero en Chile, por su pareja venezolana también. Este tema del feminicidio, hablando de esta concertación, digamos, de mujeres, de activistas, feministas de distintos signos políticos, ¿habrá posibilidad de fortalecer esta lucha por la vida? Porque en otras ocasiones hemos visto cómo desde el ámbito oficial se ha intentado bajarle el volumen a la lucha de las mujeres contra el feminicidio y contra la violencia. Sí, yo creo que ciertamente ese es un tema, el tema de la violencia contra la mujer, pero muy particularmente el tema de los femicidios, es un tema que nos une a todas las activistas y a todas las defensoras de derechos de las mujeres. Podemos tener miradas distintas con respecto a cómo hacer los reclamos, pero definitivamente estamos todas claras en que esto es una deuda pendiente. El Estado venezolano no le ha cumplido a las mujeres y en este minuto no le está cumpliendo, no les está ofreciendo protección, no los mecanismos institucionales diseñados para prevenir la violencia contra la mujer y para aplicar la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no están funcionando. Entonces creo que allí hay acuerdos, hay posiciones comunes, y eso es uno de los grandes aportes que vimos en estos 3 días de actividad. Y ciertamente necesitamos las cifras. Nos enteramos de que las mujeres están siendo asesinadas a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, porque a veces ni siquiera llega a los medios, sino que tenemos, y eso fue uno de los temas que vimos ayer con una ciberactivista llamada Ketsi Medina, que dio un taller muy interesante sobre este tema. Nos enteramos a través del trabajo de los ciberactivistas y de la gente en las redes sociales que está difundiendo información sobre estos femicidios que están ocurriendo, que a veces no llegan ni siquiera a los medios de comunicación, y que el Estado venezolano no está recolectando las cifras y no las está difundiendo para poder presionar y para poder adoptar las medidas necesarias para prevenirlas y para sancionarlas. Luisa, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos. Un gran abrazo y bueno, muy pendiente de todo lo que informativamente surja de esta lucha que es tan importante. Muy buenos días. Gracias a ti, Chugo, por siempre estar allí para nosotras. Era Luisa Kissinger, activista feminista, dándonos el reporte de lo que ha significado estos 3 días de este evento, la concertación feminista. Yo celebro y aplaudo que colectivos feministas, opositores, prooficialistas e independientes se hayan sentado, hayan trabajado. Por cierto, no en esa idea de que vamos a hablar, vamos a montar un evento para que hablen las mujeres chavistas y las no chavistas. No, las mujeres luchadoras trabajando y entendiéndose y coincidiendo en lo que sea posible coincidir para avanzar. Esto es muy importante y es un ejemplo para el resto del país. Pero yo pongo este punto sobre la mesa. El tema del derecho a la vida es crucial. El tema de parar, de enfrentar los feminicidios es crucial. Y esto hay que decirlo con voz muy alta, porque desde el caso de Linda Loaiza, allá al principio de este gobierno, ¿no?, hasta el día de hoy, pasando por casos como el de la señora Jennifer Carolina, la esposa del boxeador Linca Valero, personalidad del deporte vinculada al chavismo. Ustedes lo recordarán, aquel boxeador que se tatuó la cara de Chávez en el pecho y que asesinó a su esposa. Pero en todos esos casos ha habido una postura infame, hay que decirlo, infame del régimen frente al tema concreto de la violencia contra la mujer. Eso hablando de casos puntuales. Pero si nos vamos al tema estructural, al tema institucional, bueno, hay que decirlo como lo dice la
profesora Luisa Pernalete de Fe y Alegría. No existen las casas de abrigo que están previstas en la ley de no violencia contra la mujer. Las casas de abrigo son espacios que el Estado venezolano está obligado a facilitar a las mujeres víctimas de violencia. Y no son simplemente ranchos o cobertizos, no, son espacios donde deben tener acceso a asistencia jurídica, asistencia médico-forense, asistencia psicológica. Pero no existe ni una, chico. ¿Entiendes? Entonces, repito, qué bueno que se hayan producido eventos como este de la concertación feminista para que más allá de cualquier tipo de divergencia ideológica o partidista, las mujeres se unan en función de esta lucha, que es la lucha por la vida. Y repetimos, el tema de la mujer es el tema del país. Es el tema del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Para atender a sus comensales, Bueno Restaurant abre sus puertas a las 8 de la mañana de lunes a domingo y te ofrece desayunos, almuerzos y cenas insuperables y sabrosísimas. Date el gustazo y concursa desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre y gánate la camioneta Toyota del año, full equipo y 0 kilómetros. Bueno Restaurant para comer lo mejor y lo que tú quieras. En la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant para comer y ganar como nunca. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hablando de mujeres luchadoras, tenemos en línea a Marlene Cipontes, activista ambientalista y lideresa de los trabajadores de Imparques. Mañana va a haber una importante movilización en Caracas del sector laboral, exigiendo, demandando la libertad de Rubén González. Dejemos que sea la propia Marlene la que nos dé detalles de esta actividad. Marlene, te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chuo. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, conjuntamente con la Intersectorial de los Trabajadores de Guayana, está convocando una movilización para el día de mañana para exigir la liberación inmediata de nuestro compañero y amigo Rubén González, quien está injustamente preso en la cárcel de La Pica, una cárcel militar. Mañana se cumple un año de la detención de Rubén. Recordemos que Rubén vino a Caracas, estábamos en las protestas con las tablas del hambre que impuso Nicolás Maduro, violando toda la contratación colectiva y arrebatándole a la clase
trabajadora, las conquistas de muchos años. Pues nuestro compañero Rubén González en estos momentos está en una crítica situación, está recibiendo tratos crueles porque Rubén desde el viernes pasado está presentando fiebre, dolores en la espalda producto de una dolencia renal que él tiene, que viene padeciendo desde que en la primera vez que fue preso, en esa oportunidad quedó padeciendo de los riñones y hoy Rubén está reteniendo líquido, tiene tensión alta y los militares de la cárcel de La Pica se niegan a trasladarlo, se niegan a que pueda verlo un médico y entonces cada día la situación de nuestro compañero Rubén González se agrava. Entonces por eso es que nosotros mañana nos vamos a concentrar en la Plaza Morelos a las 8:30 e invitamos a todos los movimientos sociales, a los trabajadores a que nos acompañen, porque Rubén, su único delito ha sido defender los intereses de la clase trabajadora, defender la democracia de este país, defender todas las conquistas que a través de los años los trabajadores alcanzamos y que Nicolás Maduro con su política hambreadora le ha quitado y le ha arrebatado a los trabajadores todos los beneficios. Y hoy día los trabajadores de Venezuela están en las peores condiciones como nunca antes lo habíamos vivido. Marlene, agradecido por esta información. Entonces nos veremos mañana pues a las 8:30 en esta ubicación para hacer pública en la calle nuestra solidaridad con la lucha de Rubén González. Un gran abrazo y buenos días. Te escuchamos, dinos. Sí, mañana vamos a estar allá y también invitamos a los trabajadores que no solo estemos mañana por la libertad de Rubén González para poder atender a nuestro compañero y que tenga calidad de vida, sino también lo que le está haciendo Nicolás Maduro a la clase trabajadora de Venezuela. Hoy día a los trabajadores de la administración pública no se le ha pagado el 75% de su aguinaldo a los activos y a los jubilados, porque nada más se lo pagaron a los pensionados del Seguro Social. Y el llamado es a los trabajadores. El 1 de noviembre el dólar estaba en 21.000 bolívares, en 21.789. Hoy día el dólar cerró ayer en 41.000. Entonces los aguinaldos se volvieron polvo cósmico. O sea, Maduro y los enchufados están viviendo con los reales de la clase trabajadora. Cuando tú los cobres, no vas a hacer nada, no vas a poder hacer nada. Y por eso, mañana vamos a la Plaza Morelos, no solo por la libertad de Rubén González, sino porque Maduro se apropió de los aguinaldos de los trabajadores para seguir enquistado en el poder. Muchísimas gracias, Marlene. Marlene Cifuentes, activista ambientalista y lideresa de los trabajadores de Parques, haciéndonos esta invitación para mañana a las 8:30 de la mañana en la Plaza Morelos, acá en Caracas. Este ha sido nuestro programa en la mañana de hoy, jueves 28 de noviembre. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chio Torrealba. Solo por RCR 750 AM.